pregunta sería, ¿por qué ocurren los trastornos del lenguaje? A modo de ejemplo, nosotros vemos que el pájaro, por ejemplo, tiene una tarea fácil, tiene 3 tonos, un tono para la primavera, un tono para el otoño, un tono para la búsqueda de pareja. Pero ¿qué pasa en el humano, en el niño? ¿Qué pasa cuando un niño no adquiere el lenguaje, no empieza a hablar? Desde el punto de vista de lo neurobiológico, del neurodesarrollo, uno puede explicar a partir de 2 ideas: las dificultades ambientales y las dificultades biológicas. Cuando nosotros hablamos de los aspectos ambientales o de las causas ambientales, tenemos el ejemplo del niño de Aveirón, que es un niño que es criado en la selva solo, sin contacto con un humano, que no llega a hablar, que no llega a tener contacto con el lenguaje del humano. Entonces tenemos que tener la relación de la incidencia de la estimulación del ambiente en el desarrollo del lenguaje del individuo. La importancia del lenguaje materno, de la estimulación materna, donde la mamá le va a dar no solo el tono al lenguaje verbal, sino también a la comunicación, le va a dar la impronta, el afecto, todo aquello que acompaña a la comunicación y al lenguaje. Siempre se pensó que en realidad los déficits en el desarrollo del lenguaje tenían una alta importancia en los factores ambientales. Pero luego se empezó a ver que el TEL, el trastorno específico del lenguaje, donde se empiezan a demorar en la producción del lenguaje, es más frecuente en los varones, o sea que uno tiene que tener en cuenta la incidencia de las hormonas sexuales en el desarrollo de las áreas del cerebro que van a involucrar al lenguaje. También se empezó a ver que era más frecuente en gemelos, y acá empezamos a hablar de las causas genéticas. Es decir, el programa del desarrollo de las áreas del lenguaje va a estar codificado en los cromosomas. Se habla de alteraciones en los cromosomas 16, en el cromosoma 19, en el cromosoma 13 y en el cromosoma 3. Y luego se empiezan a incorporar las alteraciones en los procesos de organización de las áreas del lenguaje. Dentro de esos genes, los haplotipos o los distintos subtipos genéticos como el FOXP2. En ese sentido, nosotros encontramos que los estudios moleculares se encuentra que la afectación en un gen o a veces en más de un gen combinados entre sí nos da como consecuencia trastornos en el lenguaje en una familia con mucha más frecuencia que en otra familia. Y ya no se debe solamente a factores ambientales, sino también a estos aspectos moleculares. En ese sentido, hay una familia muy importante, que es la familia KE, que dentro de esos niños hay múltiples antecedentes genéticos de trastornos en el desarrollo del lenguaje. Al cabo de un tiempo de investigar esta familia, se descubre el haplotipo genético que es el gen FOXP2, que se cree que este gen lo que hace es ir guiando a las células del sistema nervioso, a las neuronas que van a conformar las áreas del lenguaje. Entonces, lo que se altera, se produce una dificultad en la organización de las neuronas de las áreas del lenguaje, con lo cual estos niños van a tener mayor prevalencia de TEL, pero también se va a ver más frecuente en esa familia. Cuando se hablaba que las alteraciones del lenguaje aún no se descubrían en los estudios genéticos, se empezaron a investigar las malformaciones en el cerebro en las personas con trastornos del lenguaje. Y así, un investigador muy importante que fue Galaburda descubrió que personas que habían muerto con trastornos del lenguaje y trastornos en la lectoescritura, que es la parte escrita del lenguaje, esas personas tenían dislexia, pero tenían malformaciones, pequeñas microdigenesias en las áreas temporales del lenguaje, de los lóbulos temporales, y que esas microdigenesias se repetían en las distintas personas con dislexia. Y acá se empezó a aceptar
que las fallas del lenguaje y la dislexia no eran puramente emocionales, no eran puramente por causas ambientales, sino que había una causa neurobiológica que hacía que esas personas no pudieran aprender a hablar, a leer y a escribir. En ese sentido, los últimos estudios han mostrado que las zonas de los lóbulos temporales, un área que es el plano temporal o la zona del planum temporal, es asimétrica y tiene un mayor desarrollo del lado izquierdo del cerebro en relación al desarrollo de la lectoescritura y el lenguaje. Las personas que tienen TEL y dislexia tienen un menor crecimiento del plano temporal izquierdo respecto del derecho, es decir, como que el plano temporal no se diferencia tanto, y esto no sería una consecuencia sino una causa del TEL. Por ello, cuando investigamos en un niño la presencia de un trastorno del lenguaje, tenemos que tener en cuenta no solamente los aspectos emocionales, la falta de estimulación y los déficits ambientales, sino el sustrato neurobiológico. El TEL es un trastorno neurobiológico, tiene una base neurológica. Los estudios nos muestran que el electroencefalograma tiene más descargas que nos muestran la desorganización en la maduración de ese cerebro infantil, y tenemos que tenerlo en cuenta no solamente para el diagnóstico, sino también para el tratamiento.